The Quiet One, el arma secreta de la CIA, el helicóptero más silencioso del mundo. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Vietnam. Vamos a viajar en Air America, no os quejéis. Y no lo vamos a hacer en un avión cargado de cosas, no, vamos a hacerlo en un helicóptero muy silencioso para poder grabar este podcast sin ninguna interrupción. Para ello contamos con la ayuda de dos amigos de Bellum Artis, Esaú, el hijo pródigo, y Julio Caronte, el especialista en fuerzas especiales. Bueno. Hola Julio, hola Esaú, ¿qué tal? Buenas, Francisco. Bueno, sí, el hijo pródigo que vuelve de vez en cuando por casa y además con Julio, que hace, lo decíamos el otro día, Julio, ¿te acuerdas en un podcast? Hace 6 años tú y yo grabamos aquí La Guardia Suiza. Sí, señor. Ah, sí, grabamos ese, sí. Nuestro bautizo de guerra. Nuestro bautizo de los dos juntos. No, de Esaú no, de Esaú juntos, eso justo. Ya, ahí, pero ahí. que Julio y yo desde entonces somos pareja, de hecho. En muchos podcasts, sois mercenarios. En muchísimos podcasts. Sí, Nos podéis encontrar como dúo táctico si lo buscáis por ahí. Sí. Pues ese dúo táctico que a veces cabalga en helicóptero. Y vamos hoy a hablar justamente de eso, ¿no? De un helicóptero muy distinto al resto, ¿no? Sí, hoy va a estar divertido porque vamos a hablar de la CIA, o no, eso lo vais a ver. Pero creo que a todos nos gustan las conspiraciones. Si yo os digo a los dos hombres de negro, ¿no? Nos va a venir la típica imagen de algún actor o de Hollywood, ¿no? De temas de conspiraciones, de desapariciones extraterrestres, tal. Y ¿El agente Smith puede estar? Puede estar. Yo conocí a un Smith en Vietnam y en Libia y en Siria y en el Líbano, ¿no? Y en Kabul y demás. Y en Kabul tú también lo has conocido, ¿verdad? Sí, en Kabul y en fin, en Bagdad, en muchos sitios. Sí, señor. Además en Bagdad es verdad, ya eso sí os lo puedo confirmar. Entonces, claro, le subimos a este nivel de agente Smith, no va a haber ningún perro, no os preocupéis. Y si hablásemos de un helicóptero, ¿no? A ver, los helicópteros, todos, creo que los dos, ¿habéis oído en helicóptero alguna vez? ¿Habéis estado cerca de un helicóptero? Sí, yo montar, no tengo yo recuerdo, ¿no? Yo he montado. ¿Tú, Esaú, has montado? Yo he montado, pero no se movía las hélices, por desgracia. Vale, no, yo estoy como él. Eso vale. No sé si vale como montarse en helicóptero. Vale, yo monté como Esaú, entonces. Vale, bien, bueno, yo he montado, por suerte he tenido que ir dentro de uno, vale. Una cosa que te llama la atención, que han evolucionado mucho los helicópteros, es el ruido que hacen las famosas turbinas, ¿no? Ese ruido ensordecedor y la vibración del fuselaje, que me quejo yo a veces de mi Harley, pero esto vibra que alucinas. Y el rotor de cola, ¿no? Que oís, ¿no? Es un chirrido. Exacto, no me salía. Que es como una sierra. Claro, pensar años 60, años 70, aquello que eran helicópteros primigenios, ¿no? En el sentido de que es cuando yo creo que aquí los oyentes lo van a pensar a la cabeza. El conflicto donde uno piensa en helicópteros es Vietnam. Sí, eso está claro. Igual que hoy en día piensas en drones y piensas en la guerra de Ucrania, ¿no? Y de Rusia, en aquella época era Vietnam. Y va a destacar un helicóptero, sobre todo en las noches oscuras, que va a volar y pertenecía a la división de aeronaves de una empresa llamada Hughes. ¿Os suena Hughes o Hughes? ¿Cómo pronunciar? Hughes, sí. Vale. Y hay uno muy pequeñito, un modelo, que se llama el Hughes, el 500P. Esto me encanta, P de Penetrator. Y no penséis en algo muy sexual. No. Bueno, no, me de penetrar en las líneas enemigas. Correcto. Alguno estará pensando en algún producto de estos de teletienda, ¿no? Y ahí había uno, va a salir uno que va a ser la estrella del programa de hoy, que es el Quiet One, ¿vale? Y este destacaría principalmente dentro del conflicto de Vietnam. Cuando hablamos de conflicto o guerra de Vietnam, la gente se centra en Vietnam, pero es que no solo era Vietnam. Estaba Laos, estaba Camboya, a veces se perdían en fronteras que en teoría no tenían que estar, o aparecían en Tailandia, y este va a destacar en Laos. Era tan silencioso que dicen los pilotos y la gente de la compañía e ingenieros de la empresa que hoy en día, es decir, en el año 2025, no hay ningún helicóptero tan silencioso como ese. El trueno azul tenía... El trueno azul, recuerdo esa serie con... Tenía un modo sí. Yo tengo mi duda con respecto a los helicópteros durante la operación, iba a decirlo en inglés, bueno, la captura de Bin Laden, ¿vale? Sabéis que llevan unos Black Hawk modificados. Que
lo que se ha filtrado es muy poco, con lo cual no podemos corroborar, ¿no?, hasta qué punto eran silenciosos. Pero este va a ser el más silencioso. Y el Quick One se va a basar en un pequeño helicóptero que es hiper mega conocido, el Hughes 500, o el nombre conocido, el OH-6A Loach. Ese helicóptero pequeñito de observación, ¿vale? Que solía ir con 2 tiradores y que a día de hoy se sigue usando. Si os digo bajo derribado y 4 Missile. operativos, exacto, 4 operativos de la Delta, como una especie de enganches por fuera sentados, lo habéis visto todos, ¿no? Bueno, o con una minigun, o con una M60, o con armamento de este tipo de apoyo. Escúchame, Julio, estoy leyendo aquí que España los adquirió en el 72 y los dio de baja en el 2023. Tuvimos Sí. 14, o sea que, Sí. que bueno es. No, este helicóptero es un helicóptero fácil de mantener, sencillo y aguantaba de todo, porque hay muchas historias, que eso se puede contar otro día, de impactos que han recibido estos helicópteros y han llegado prácticamente reventados a base. Vamos, como diría un conocido nuestro, parecían rusos, ¿no? Que los rusos tienen fama de que sean indestructibles, ¿no? Bueno, Y fama. tienen fama. Sí, fama. Fama. A ver, los rusos lo que hacen es todo redundante y así tienen el doble probabilidad de sobrevivir. Sí, está claro. Pero bueno, es cierto que los Mi-24 estos han aguantado más que a lo mejor un helicóptero de los actuales, ¿no? Pero bueno, eso lo que hablamos siempre, son teorías de cada uno. Y aquí, claro, necesitamos algo silencioso. Y va a haber una agencia, esto me encanta, en Estados Unidos sabéis que es un país con muchas agencias, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, que en el año 1968, atentos, desarrolla un contrato de investigación para suministrar a la División de Operaciones Especiales de la CIA. Esto ya mola, ¿no? Este nombre, División de Operaciones Especiales de la CIA. Esa gente que contratan para ir en helicóptero y entrar los primeros en Afganistán, por decir algo, ¿verdad? Esa uno, ¿te suena? Y cositas de estas. O salir los últimos de Kabul también, ¿no? Y entonces, claro, el problema que hay es que oficialmente la CIA, sobre todo en el sudoeste asiático, trabajaba o funcionaba a través de subcontratas. Y la subcontrata principal, junto al Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, es una empresa, posiblemente la empresa más famosa de aviación del sudeste asiático, como es Air America. Y Esaú es un fan de esta compañía. Creo que tienes unos cuantos vuelos allí, ¿no? A ver, Air America yo creo que es, junto con el Área 88, perdón, el Área 52, como el mito de todo lo que pasaba raro, estaba metido Air America. Vamos a pinchar un poquito de globo, si os parece a los dos, sobre Air America, pero yo creo que si habéis visto la película Air America, que por cierto, si os paráis a pensar, dos de los mejores actores que podemos encontrarnos de cine de acción, Mel Gibson y Robert Downey Jr., que salían en esa película, un Robert Downey Jr. súper joven, ¿vale? Que ahora cuesta verlo como Iron Man. Pues sí, Air America era la excusa, porque al final no deja de ser una empresa tapadera, como también le gusta mucho a los americanos, para que el gobierno norteamericano pudiese hacer una serie de acciones en un territorio en el que no debería estar. Y la ha dejado tú caer, Laos, porque en Tailandia es un país soberano con una fuerza aérea, con unas bases que utilizaba el ejército norteamericano. Teníamos Vietnam del Sur, donde el ejército norteamericano también participaba, pero entre Tailandia y Laos, y Vietnam, pero está Laos. Y Laos es un país que es soberano y donde el ejército de Vietnam del Norte y el CON actúa, pero también va a haber una serie de unidades que no deberían estar ahí. ¿Recordáis aquella famosa escena, verdad, de la fortaleza cuando decían nunca tuvimos tropas más allá de... Pues nunca tuvimos tropas oficialmente en Laos, pues sí. Y vestían de negro. Exactamente. O si algún avión, ahora lo explicaré adelante un poquillo, tenía un percance y caía en Laos, pues alguien tenía que rescatarlo porque el ejército norteamericano en verdad no debería entrar en Laos. Bueno, vamos a explicar un poquillo. ¿De dónde sale Air America? Bueno, Air America, como empresa aérea, surge a raíz de dos de los oficiales más laureados y conocidos del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en China, que es Chen Ol y su compañero, que crean una compañía aérea llamada literalmente la Civil Air Transport, cuya misión era pues utilizar sus aviones para apoyar al gobierno chino, al legítimo, al nacionalista, el de Chiang Kai-shek. ¿Qué pasa?
todo lo que sabemos sobre Iramérica es un poco muy secreto, porque Iramérica desaparece casi cuando acaba el conflicto de Vietnam, años 75-76. Como todo en la CIA desaparece mucha información, pero los norteamericanos, como le gusta simplificar a Julio, le gusta hacer libros. Y como me gusta escribir libros, pues de vez en cuando tomo notas. Y como tomo notas, a veces las notas pues aparecen. Pues y se mira. habla de unas famosas notas, las notas de Louis Panzer. El apellido, no os engañéis, es norteamericano, pero se llama así de apellido. Que se encontraron en un momento dado en unas notas de un investigador de la Universidad de Texas en Dallas, y a partir de ahí se ha podido saber todo lo que se sabe sobre Iramérica, porque oficialmente de Iramérica no se sabe casi nada, a menos que en los últimos años se haya podido desclasificar, que lo dudo. Bien, ¿qué pasa? Finales de la década de los 40, la CIA necesita una aerolínea en China para reforzar sus actividades de, abro comillas, recopilación de información, cierro comillas, ¿vale? Lo normal en esta situación hubiera sido adquirir una compañía aérea o crear una compañía aérea exprofeso para esta misión, pero el Departamento de Estado a finales de los 40 está recortando gastos. Tenemos el arma recordamos que, como decían los americanos, que llamaban a la bomba nuclear, con lo cual no necesitamos una fuerza aérea tan poderosa, no necesitamos una armada. Recordaréis, yo supongo que Francisco habrá hecho más de un podcast y más de un vídeo hablando sobre los recortes presupuestarios a finales de los 40, porque ya teniendo el arma nuclear, ¿verdad, Francisco? Sí, en alguno se comentaba, sí. ¿Para qué voy a gastar dinero en un portaaviones o no sé qué? Tenemos el arma. Bueno, por lo tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos no quería comprar una agencia, una compañía aérea, ni construirla, y además le dijo a la CIA, o en aquel momento la protocía que estaba surgiendo, que no podía haber una conexión directa aparente, ¿vale? Luego ya veremos lo que quiere decir aparente. Por lo tanto, se ideó un plan para adquirir esta compañía, transporte civil aéreo, este CAT, por sus siglas en inglés, de una forma indirecta. Bueno, lo primero que se hace, muy americano, es constituir en Delaware, que sabemos que es una de las... ¿Ya era así antes ya? Sí, ya se llamaba Delaware, que sabes, creo que allí es porque se paga pocos impuestos, ¿no? En Estados Unidos, una de Sí, esas... es famoso por ello. Por Sí. eso, ¿ves? A Puerto Francisco se le ha Franco. mirado la vista, ha dicho, hostia, esto me suena un montón. Bueno, pues efectivamente, en Delaware constituyen una sociedad anónima llamada Airedale. Y dentro de Airedale se forma una filial llamada Civil Air Transport, es decir, CAT, pero INC, ¿vale? No es la CAT que hay en China de Shenol, sino la CAT INC. ¿Qué hace esta filial? Compra el 40% de la CAT china, con lo cual, he dicho antes de Shenol y no me acordaba el otro, era Whiting Whaler, que tengo aquí apuntado, Whaler. Bueno, tenemos compradas las acciones, el 40%, más un porcentaje que va adquiriendo de una y de otra manera, con lo cual somos mayoristas. Y entonces lo que se hace es que todo el personal de la compañía CAT pasa a la CAT INC, ¿vale? Con lo cual, la compañía no es del gobierno norteamericano, la ha comprado la Airedale, y dentro de la Airedale la ha comprado una filial llamada la Civil Air Transport INC. Vamos viendo que el gobierno norteamericano se desentiende de la CAT china por dos sitios. Bueno, en el año 57, la Airedale, por la razón que sea, supongo que empezaba a ser muy conocida en el sudeste asiático, se cambió el nombre por la Pacific Corporation. Y en el año 59, como pasa con muchas compañías, cuando una filial tiene más movimiento económico que la compañía matriz, acaba como llamándose la CAT INC, y al final se acabó llamando Air America. Sin problema, nombre sencillo y directo. Air America, todo el mundo sabe a qué nos dedicamos. En los documentos que he dicho antes del doctor Panzer o del señor Panzer, se ha escrito directamente que el gobierno norteamericano, como he dicho, intentaba desentenderse de la Air America, pero está claro de que la compañía era propiedad de la CIA, la Airedale había sido una compañía creada por la CIA, y la CIA no deja de ser un organismo público del Departamento de Estado norteamericano, ¿vale? Por ejemplo, hay una serie de notas que, pues, si queréis, las comento rápidamente lo que dicen. La primera dice sí: tras meses de deliberaciones por parte de altos funcionarios de la CIA, que se vieron desconcertados por los espantosos costes de mantenimiento de la CAT, la compañía china, que se encontraba en una situación financiera desesperada, el 1 de noviembre del 49 se firmó formalmente el acuerdo, como he dicho antes, de adquisición de la Civil Air Transport China, siempre digo China para diferenciarla de la INC, por parte del gobierno norteamericano. Pero el secretario de Estado, Atkinson, rechazó el que se llevase a cabo por medio de subsidios. Se negó específicamente a aprobar la ayuda a la CAT. Así pues, la OPC, son las siglas en la CIA de la Oficina de Coordinación de Políticas, que, como bien podría contarnos Julio, cuando le pones un nombre así tan neutro, Julio... Mal asunto. Se puede dedicar a cualquier cosa. Oficina de Coordinación de Políticas. La mejor forma de tapar algo así... ¿De política? De políticas. Así, Sí, a lo bonzo. ¿Qué hacen? Coordinamos política. ¿De qué? Pues no sé. Oficina de Coordinación Política. Bueno, recomendó la ayuda indirecta a CAT y al final, pues el Departamento de Estado aprobó esta inyección económica a la CAT.
La OPC, he dicho antes, la Oficina de Coordinación Política, estaba a la espera de la aprobación del Departamento de Estado y al final el consejero de Estados Unidos en la Embajada China, S.W. Walton Butterworth, del 46-47, se mostró muy negativo porque decía que si no se daba ese dinero, la CAT, que estaba haciendo una gran labor de apoyo al gobierno de Chiang Kai-shek, de una u otra manera, podía caer, podía irse a la ruina, con lo cual era necesario, según su visión, para salvar al gobierno de Chiang Kai-shek. Bueno, al final está claro que si el Departamento de Estado no hubiera permitido a la CIA inyectar dinero, esto no hubiera podido llevarse a cabo. También esto me hace pensar que a raíz de toda esta burocracia, la CIA empezó a buscar fuentes económicas secundarias para financiar sus acciones de guerra encubierta. ¿No os parece a los dos? Eso ya empieza a hacerse. Ya empieza a pensar, una ¿y si en vez de pedir dinero al Departamento de Estado buscamos una fuente secundaria? Yo qué sé, traficamos con heroína o cosas así, por decir algo, no sé, se me ocurre. Así hablaré a bote pronto. Que No, cerca de China, eso tiene negocio. Exactamente. Bueno, aunque la intención inicial era que se utilizara la CAT para operaciones de la CIA, o la Air America, como se llamará a partir del 49, pronto se comprendió que el activo era demasiado valioso solamente para recapitular información. Siendo parte o formando parte del gobierno norteamericano, se podía utilizar para otros fines. Las notas de este señor Panzer revelan que el principal interés de la CIA en esta aerolínea era su uso no solamente en busca de información, sino operaciones clandestinas, ¿vale? Y claro, para operaciones clandestinas estamos diciendo que el dinero no puede venir del gobierno norteamericano o nos tiene que venir de una manera que no sea directa. Es decir, no puede ser que en el presupuesto del gobierno norteamericano ponga tanto dinero para la compañía CAT. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. El gobierno norteamericano va a contratar a la CAT o a la Air America para hacer serias operaciones. Me estoy contratando a mí mismo, pero le da un tinte más legalista, por decirlo de alguna manera, teniendo aquí a dos abogados, ¿verdad? Dos legaluchos, pues le da cierta connotación legal de que el gobierno contrata a la CAT para hacer una serie de misiones. Hace un concurso según el. Sí, bueno, presentaron solamente uno presentó presupuesto y es el que se lo concedieron, ¿vale? Y con una valoración de estas que tiene un apartado de valoración técnica subjetiva muy alta. Vale. Sí. Eso hay gente muy acostumbrada a hacer esas valoraciones en todos los países. Sí. Bueno, pues aunque no lo creáis, el primer presidente que aprobó esta ayuda o esta forma de financiar a la CAT o a la Air America fue Eisenhower, nuestro amigo Eisenhower, y durante 30 años todos los demás presidentes hicieron lo mismo. Es decir, yo creo que cuando te daban el asiento decían aquí esto, y así es como estamos financiando la guerra encubierta en Laos. Fin. Yo supongo que cada presidente diría alguna cosa así en voz alta, qué barbaridad, esto no me estoy enterando ahora, pero seguirían firmando los cheques para Air America, porque Air America era la respuesta a todas las necesidades que tenía la CIA y el Departamento de Estado. Inicialmente, el gobierno norteamericano, que dijo de Air America, pues que allí trabajaban, ¿cómo se decía, Julio, esta gente que trabaja por dinero pero no es tuyo? Son contratistas. Vale, pero en aquellos años eran mercenarios. Mercenarios, ¿vale? Sí, pero es que queda muy mal decir mercenarios. No, pero siendo de tu país va. Pero es que ese es otro problema, ¿vale? Entonces, operaban una empresa comercial con fines de lucro, pero eran mercenarios. Cuando se hizo evidente ante la prensa, ya sabemos que en los 60 la prensa, el cuarto poder, empieza a tomar más relevancia, pues se promovió a la compañía como diciendo que no era propiedad del gobierno norteamericano, era propiedad de la CIA. Y como la CIA es esa agencia tan extraña en los años 60, tan de hombres de negro, como ha dicho Julio, tan oscura, pues la gente no le extrañaba de que la Air America fuera propiedad de la CIA. Pero si nos ponemos a mirarlo bien, Air America era directamente propiedad del gobierno norteamericano, ¿vale? Bueno, sabemos que la CIA tiene sensacionalismo, ya lo he dicho antes, como el Área 52, ¿no? O sea, todo lo que pase raro en Estados Unidos pasa evidentemente. ¿Y qué pasa? Pues nada, tenemos que en el año 64 el presidente Lyndon B. Johnson tiene un problema. Y es que la situación en Vietnam se está intensificando y en Laos se está yendo a hacer puñetas, porque Laos está sufriendo el embate de Vietnam del Norte, de Vietnam del Sur, de unidades norteamericanas que no deberían estar en Laos, etc. En aquel momento, el comandante en jefe del Mando del Pacífico, el CIMPAC, el almirante Sharp, empezó a ver que tenía 940.000 militares del ejército, de la Armada, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea bajo su mando. Fijaros que tenía bajo su mando 940.000 hombres, además de 7.500 aparatos y 560 buques importantes. El almirante Sharp, siendo el CIMPAC, dependía directamente del Estado Mayor Conjunto, que a su vez depende del secretario de Estado, en aquel momento sería McNamara, creo recordar con Lyndon B. Johnson, o Lyndon B. Johnson se vino con Kennedy, perdonad si se me va un poquito los nombres,
o Johnson fue después de Kennedy. Sí puede ser que estuviera McNamara, en fin. Al final depende del presidente. El almirante, el think tank, también tenía que hablar con el secretario de Estado y la CIA, y claro, el Laos no tenía nada. Oficialmente estos 940.000 hombres estaban actuando en el Pacífico, en Vietnam, en Tailandia, como he dicho, pero en Laos no tenemos nada. ¿Qué pasaba? A partir de la Convención de Ginebra, los acuerdos de Ginebra, en el año 62, en teoría, no había norteamericanos en Laos, porque recordamos que cuando en el 62 se firma el Tratado de Partición de Vietnam, se establece que una de las naciones surgientes, que es Laos, no va a estar en el conflicto, con lo cual no puede haber norteamericanos allí. Pero claro, después de la escalada del incidente Tonkin, hay que obtener algo en Laos. Los norvietnamitas utilizaban Laos, recuerdo, si cogéis un mapa, para infiltrar tropas y suministros en Vietnam del Sur. Estados Unidos necesitaba vuelos de reconocimiento sobre Laos, lógicamente, para bombardear esas líneas de suministros. Por lo tanto, empieza a mandar aviones, sobre todo de reconocimiento. Por ejemplo, en el año 64, un RF, recuerdo que la R es de reconocimiento, un F-8 Crusader de la Armada, fue derribado y el piloto capturado. Más tarde escapó, pero es evidente lo que estamos diciendo, que no puede haber tropas sobre Laos, con lo cual necesitamos que alguien rescate a los posibles pilotos o a las tropas que entren en Laos, pero que en verdad no están allí. Perdonad que repita un montón de veces. Además, las tripulaciones de búsqueda y rescate que siempre se mandan para rescatar a un piloto siempre corren el riesgo de ser derribadas a su vez, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Necesitamos que alguien esté allí para rescatar a estos pilotos. Chuck Norris, ya os lo digo exactamente, yo. Muy bien. Así que nada, empezaron a mandar a Laos, pues América estaba trabajando en Laos, pero su misión era logística, ¿vale? Aunque como sabemos, voy un poquito más rápido, su misión era esta, se utilizaban los helicópteros de la Air America, cuya misión era de apoyo al gobierno laosiano, pues en búsqueda de rescate de estos hombres, apoyo a tropas que habían entrado en Laos en persecución en caliente de tropas del Vietcong o de Vietnam del Norte que habían entrado a Vietnam del Sur, en fin, pero siempre bajo contratos escritos con el gobierno norteamericano. Es decir, nunca había un dinero directo, sino siempre había un contrato, como bien ha explicado Francisco, único que presentaba propuesto, uno que presentaba presupuesto, siempre se lo aprobaba, ¿vale? Dicen las malas lenguas que por las mañanas era muy gracioso porque un directivo de Air America todas las mañanas se reunía, atentos, con un representante de la CIA, el agregado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el agregado de los ejércitos de Estados Unidos, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la CIA. Y entre todos decidían qué iba a pasar ese día en Laos. Pues yo que sé, vendría el de la Fuerza Aérea y diría, mira, vamos a hacer operaciones de vuelo sobre territorio, necesitamos que sobre este sitio hay posibilidades de que los derriben. Entonces, Air America, que en aquellos momentos ya contaban con una gran flota de aviones y helicópteros, que por cierto, siendo una agencia aérea o una operación, pilotaba aviones que en teoría no podía pilotar, sobre todo aviones de combate, helicópteros de combate que no debería pilotar, incluso había pilotos de la Marina que habían sido cedidos a la CIA y de la CIA habían sido cedidos a la CAT. Me supongo que esa gente firmaría una serie de contratos. Una excedencia. Exactamente, habían pasado a servicios especiales, ¿no? Como se dice aquí en España. Y bueno, en fin, digamos que así estuvieron un montón de tiempo trabajando. No quiero calentaros mucho la cabeza, simplemente comentaros de que estos aviones que no deberían utilizarlos las compañías aéreas muchas veces tampoco cumplían los estándares de la Administración Federal de Aviación, también hay que decirlo. Pero bueno, al final, y ya terminando para que mi amigo Julio nos cuente lo importante, esta compañía estuvo participando el 64 y el 74. Hay una misión muy importante que fue el asalto a una base secreta de la CIA que no estaba en Laos, pero que estaba en que los helicópteros tuvieron que rescatarlo en el último minuto a los dispositivos que estaban allí, a los operativos que estaban allí, y al final, en el 74, pues cuando cae Laos y cae Vietnam, pues también desapareció con ello Air America. Era un poquito por explicaros la situación que teníamos con esta compañía, porque esta compañía le servía, como digo, de excusa a la CIA para todo tipo de operaciones. Y hace poco, Julio, tú y yo hablábamos de una película de un tipo de Nueva York, llevaba una cerveza, ¿te acuerdas tú de unos colegas en Vietnam? Es la historia basada en una biografía de un marinero, que llegó el tío y era de Brooklyn y les dijo a los de su barrio que les iba a llevar unas cervezas. ¿Y por qué lo cuento aquí? Porque en un momento dado llegaba a una base aérea y decía, quiero volar a, yo qué sé, a Kesan. Y usted, me llamo Smith, póngame en el cargo. Es de esos. Lo único que decía, es de esos, sí, porque el tío iba de civil. Dice, vale. Iba de civil, en vaqueros. Sí, y el tío, pero decían, era eso. Eso se refería a que era un agente de la CIA, pero como no se podía confirmar que era un agente de la CIA, pues no simplemente el tío apuntaba en eso, Smith, vuelo a Kesan o a donde sea. O sea, quiero decir, esa situación se dio en Vietnam muchas veces, de gente civiles que iban de un lado a otro y en muchas películas la hemos visto, ¿de acuerdo? No pedían acreditaciones ni nada. Además no, para nada. O sea, muy divertido. En el registro de vuelo pone Smith. Si te das un poco de cara, te hacías pasar soy. Sí, no, el tío. En la película se basa el tío así, ¿verdad, Julio? Claro. Es graciosísima.
hay una película, pero bueno, el libro que es mucho mejor y es Pues, que lógicamente. las anécdotas son buenísimas y el tío con cerveza, pero es que acaba en mitad de un ataque en una base y le tienen que dejar ropa de camuflaje y disparar y está en una Pero ¿te trinchera. acuerdas que se lo llevan a Saigón justo cuando el asalto de la De la ofensiva ofensiva del del T? T. O sea, a donde iba Estaba el en hombre Kesan pasado. cuando la ofensiva de Kesan y luego cuando se va a Saigón le pilla con la ofensiva de Saigón. El tío se lo tragó todo en el 68. Sí, tuvo más. Luego Pues una cosa que no. mira esta foto del parque móvil que tienen de Waze, ¿eh? Sí. Claro, Una o cosa, sea, claro. pero es que hay muchos de estos helicópteros no podías tenerlo a lo mejor en Estados Unidos. Es decir, esta es una compañía, si nos basamos en la legislación, esta es una compañía que no cumplía mucho los estándares y que tenía unos pilotos, como bien ha dicho tú, que se quitaban las chapitas y pasaban de la Marina a la CIA, de la CIA al esto rápidamente. La Como veíamos diferencia Robert era el Downey Jr. pelo, que iban con pelo más largo. Sí, pero que digo que en Air América se ve muy bien como los tíos distribuían desde vacas, ¿te acuerdas tú? Hasta cargamentos de granadas o armamentos para luchar Mucha contra el logística. comunismo. De hecho, uno de los últimos vuelos de Air América es Sí, esa la imagen que embajada de tenemos. Hanoi. Sí, señor. Ahí está muy bien, porque es un helicóptero sin ningún tipo de carca ni marca militar. Pues ¿Y qué hace Air América, posándose sobre? pone Air América aquí. Sí, por eso, por Sí. eso. Es una de las fotos míticas. Tiene una historia, ¿eh? Esa foto tiene una historia porque el piloto se saltó la norma. Le dijeron que no podía y se la jugó para sacar a la gente. Porque la caída de Saigón o la evacuación de Saigón tiene muchas intrahistorias de gente que fue totalmente independiente para salvar a la gente. Pero son míticas, esas imágenes son míticas. Luego fijaros en las fotografías que estás poniendo, o algunas que te hemos pasado, los colores grises. ¿Por qué gris? Y es que al principio de América, y Saúl lo puede contar muy bien, daban apoyo a los franceses. Entonces, los franceses, sus helicópteros o sus aviones eran de color gris, eran metal. O sea, metal Sí, con la igual metal. escarapela. Entonces, claro, tú desde lejos, ninguno es experto en militar, y menos en la selva, que tú solo ves volar algo por encima, con ese color te pensabas muchas veces que eran helicópteros franceses. Era una forma de engañar, vamos a ponerlo engañar entre muchas comillas, ¿no? Y porque da civil también, aspecto más civil, yo creo. Sí, civil. Tú ves algo gris y puede ser civil. También os digo yo que en un país cuando uno está en guerra hay gente que, por desgracia, A, está en fase yonki de la guerra, B, el hombre, no, tú ves algo que se mueve, disparas a todo lo que se mueve, que eso ya lo sabéis todos, que pasa en todos los conflictos, es que pasaba por encima. Con lo cual, vamos ahora al origen Bueno, perdona, no lo has dicho, pero sobre Dien Bien Phu hubo aviones de Air América que el gobierno francés a los pilotos que murieron les dio una medalla, pero el gobierno norteamericano no reconocía, no le quería la dar ni legión, siquiera. la medalla. Le dieron la Legión de Honor por su participación en Dien Bien Phu, pero el gobierno norteamericano no lo reconocía porque eran mercenarios, eran gente que se había metido ahí a luchar sin que nadie por dinero, ¿vale? Por entendernos. Sí, además Estados Unidos, lo bueno de cuando nos dicen, Juan, ¿cómo preparáis los podcasts? Es que esta gente acaban haciendo un libro o publicándose un artículo y sacas la información luego. Con su gente cuando salen mal las cosas, los estadounidenses no les abandonan, les meten en un cajón, ¿eh? Y cuesta sacar, sobre todo cuando salen mal las operaciones. Pero bueno, insisto, vamos a hablar de nuestro silencioso. Contando lo que os hemos dicho, está claro que nuestra división aérea necesita un helicóptero especial. Y atentos a los días, nos vamos a Navidad, nos vamos a los días 5 y 6 de diciembre del año 1972, ¿no? Y bueno, ¿La ofensiva de Pascua? No. Sí, señor. Bueno, Pascua casi, ¿no? Casi, pero ya ha pasado, sí. Casi, ¿no? Ahí, pues la Air América estaba en pleno apogeo, realizando esos vuelos de suministro que bien has contado, Esaú, porque al final era una compañía, no era de disparar, sino de llevar. No, era de alimentos. logística, tío, su misión es logística o vuelos de gente que en teoría es civil o no. No lo sabemos, ¿no? Y sobre todo mucha evacuación, que eso sí que hacían muchos, ¿no? Donde no llegaban otros pilotos, pues llegaban estos, ¿no? Por cierto, que se sepa, en datos, fallecieron 217 miembros de Air América solo en Laos. Oye, Julio, esta gente serían como lo que hemos tenido en Irak, ¿no? De esta subcontrata para traslado, por ejemplo, en camión. ¿Te acuerdas tú que yo hicimos en su momento un podcast Kelly sobre... Barton y compañía, sí. Sí, ¿te acuerdas cuando el asalto a un convoy de camiones que transportaban comida o algo de una base Eso a es muy otra? ¿Te acuerdas? habitual. ¿Conocéis una película que es española, que es de un director español, Rodrigo Cortés, discúlpame, que va al actor que hace de Deadpool, famoso, que le meten en una especie de ataúd y él era un conductor de camión de una empresa de estas que llevaba logística y es asaltado por una célula radical iraquí o resistencia, bueno, no me acuerdo exactamente, que eran
no son mercenarios, son gente contratada para conducir. O sea, es un conductor de camiones. Te Es pagaban un conductor dinero. de camión, pero en el momento que estás participando en una empresa, en una zona de guerra, puede ser considerado mercenario o Sí, contratista. sí, Vale. para el enemigo. Legalmente es raro, ¿no? Es una situación. Sí, pero Mira, para Al el enemigo te vas a llevar hay un cuchillo. tema hablando de esto que todos de Iramérica no eran estadounidenses, también había No. asiáticos, ¿no? En este caso, hablando de Vietnam. Sí, había gente propia de Vietnam, había de Tailandia, había australianos, había británicos, había. A ver, el amigo dólar ayuda mucho. Y a veces no solo se pagaba con dólar, como ha dejado caer muy bien Esaú, y como habéis visto en películas, había pues sus historias. Porque la guerra, como sabéis todos, ayuda a los negocios, pero a los negocios de unos, no de todos, ¿vale? Ese es el problema que hay. Aquí hay que tener en cuenta una cosa que es importante, un tal Kissinger, ¿os suena, no? Ujú. Y este hombre, pues quería que la Bueno, CIA. perdón un segundito, Julio, no lo he dicho. Air América desaparece porque ya no tiene razón de ser. Desaparece el sudeste asiático. Es decir, perdemos Laos, Sí, perdemos claro. Camboya, perdemos. Ya no necesitamos esta. Y desaparece Air América. Ya no tengo dónde utilizarla. Me explico. Ujú, No me la voy a ujú, mandar a Centroamérica, Sudamérica para hacer golpes de Estado. O sí, ujú. podríamos. Nunca se sabe. Bueno, pues Nunca se sabe. nunca se sabe. Este hombre que os he dicho, Kissinger, que era el secretario de Estado del queridísimo presidente Richard Nixon, ¿no? Aupa Muy Nixon. Opa Nixon, ¿no? Bueno, pues este hombre lo que hace, empieza lo que es el periodo de negociaciones. Una cosa que todo el mundo sabe es cuando uno va a negociar necesita cartas, ¿no? No sé si los dos jugáis a Sí. las cartas, un póker Lo dice Trump todo el día. Ya no Sí, tienes cartas. exacto, Trump, aquí lo tenéis. Trump, ¿qué hacen los políticos? Usar mucho a los servicios de información, que paso es un servicio de información, para tener cartas, para jugar en términos de paz o de guerra, ¿no? Y entonces estaba muy interesado en que averiguase si los norvietnamitas estaban cumpliendo todos los términos de paz o estaban utilizando las negociaciones de paz tras 11 años, sobre todo el año 72, para reforzarse. Este es otro clásico, lo estáis viendo actual a día de hoy en un conflicto. No paramos, guerra de Rusia, Ucrania, en Palestina, Israel, Irán. No, sí, hemos llegado a un acuerdo. Muchas veces son falsos acuerdos que lo que hacen es para mover armas de un lado de otro o Sí, simplemente ganar tiempo, sí. ganar tiempo. Es un clásico, vamos. Es un clásico, sí. Entonces, llega la CIA y la CIA, independientemente de que tenga mucha tecnología, tiene ojos sobre la tierra. Eso es súper básico. La negociación en tierra o sin que oís tanto, ¿no? Tener a alguien. Y se enteran o descubren un punto débil en la seguridad norvietnamita. Esto me No encanta. existe, no me lo creo. Esto vais a alucinar porque esto sí que es de película. Cuéntalo, porque cuando lo vi digo, hostia. Atentos. Una línea de teléfono. Sí, lo sabía yo. Exacto. Una línea de teléfono que era Ujú. utilizada por los comandantes militares del país y esta línea estaba cerca de la ciudad de Bint. ¿Vale? Aquí tengo apuntado el nombre. Y entonces había una ruta para bicicletas que iba justo en hilera a los postes telefónicos, ¿no? Y en total eran unos 24 kilómetros aproximadamente al suroeste de Bint, junto al conocido río Cau. Y la línea telefónica subía en línea recta por un acantilado, cruzaba una cresta y bajaba al otro lado. Línea telefónica. Hoy en día, A pinchar el teléfono. es un clásico. Antaño, Eso es literal. claro, antaño que hacían. Pero Y como es en el extranjero, sin orden judicial. Exacto, sin orden judicial y uno pasa por ahí. Ese es un clásico que hacían la CIA y todas las entidades. Problema. Os he dicho una cresta, habéis visto que he hecho los gestos. El terreno era un poquito empinado para las bicicletas, no tenían el Indurain asiático en ese momento, ¿no? Con lo cual el camino seguía el curso del río, rodeaba el acantilado y se reunía con los postes telefónicos en el otro lado. Claro, este era un sitio ideal para una operación de mis chicos. ¿Qué son mis chicos? Los chicos que visten de negro o, en este caso, de Tiger Sky, el famoso camuflaje de tigre, ¿no? Para que los comandos pincharan el teléfono, ¿no? El problema que había es que la escucha que del BIN enviaría todas o sacaría las comunicaciones desde Vietnam del Norte a través de Laos hasta Tailandia. Y ahí, insisto, el problema es que necesitaríamos una estación repetidora alimentada con energía solar hoy en día, ¿no? Que pudiera captar y transmitir las transmisiones. Pensar, años 70, esto no es ahora llego, pongo un pequeño juguetito que engancho, que ya tengo una batería que me puede durar años, no, es lo que hay. O sea, el tema que hay es que por una estación, pues implica que encima tienes que tú y emitir yo, desde un Julio, terreno. hablamos una vez de una que
Sí, sí, de las operaciones que hicieron que le salieron un poco Julio. rana también. Sí, sí, dime. Julio, ¿te acuerdas de aquella misión en el valle que llevaban la batería en la espalda, que era grande como, yo qué sé, como un armario, vamos? Eran muchos kilos, una operación que hicieron de llevar baterías para interceptar y con sistemas que lo que querían hacer era interceptar no las comunicaciones, el transporte, para saber cuántos camiones pasaban, a cada distancia y demás, lo que era una especie de sondas. Pero claro, el problema es que las sondas de esa época pues eran tan grandes como cualquiera de los tres que estamos aquí, ¿no? Entonces, deciden o necesitan un helicóptero que sea muy silencioso para llevar a cabo esta misión. Y aquí surge la historia de hoy. Tenemos la compañía Hughes. El nombre oficial es, a ver que tengo aquí apuntado, Hughes Tor Aircraft Division. No os vamos a contar historia de cómo nace, ¿vale? Empieza a trabajar en este tipo de helicópteros en el año 68. La sede está en Los Ángeles, en un suburbio exactamente de Los Ángeles. Y lo que compran para ir probando estos helicópteros, lo habéis nombrado antes, el Trono Azul. Sé que muchos de tus seguidores son jovencitos, no sabrán lo que es el Trono Azul. No sé si queréis aclarárselo a alguno de los dos, ¿qué es el Trono Azul? Una serie, no sé, a la vez que El Mítica. Halcón Callejero, el coche fantástico, de un medio de transporte mejor que el resto. En este caso, un helicóptero Pero, oye, policial que era Francisco, casi un Black Hawk. Era el previo al pero te Black Hawk, recuerdas yo que ese creo. helicóptero no mataba a nadie, creo, ¿no? Era esos años No, 80 no, No, esa no, te que... iba era, a era, comentar. era policial, claro. Sí, sí, sí. Sí, o Pues, sea, disparaba y aceptaba el motor del coche, nunca moría Sí, sí. nadie, siempre todo el mundo. claro. Pues estos cogen dos tronos azules. ¿Qué es dos tronos azules? Cogen dos helicópteros de patrulla policial. El problema que hay, os he dicho, empiezan a hacer prácticas o la sede suburbios de Los Ángeles. Años 70, me da igual actualmente. El que voy a poner, espera, te interrumpo. El que estoy poniendo en A ver, pantalla pon es imagen, a ver. el trono azul de la película. ¡Oh, qué grande! Espectacular. Bueno, uno de los protagonistas anteriormente, uno de los pilotos se dedicaba a cazar tiburones, así Sí, que ya sabes. efectivamente. Y dijo, dame un helicóptero con un buen arpón. Pero le han puesto una minigun, Dale, tío, ahí para ser está. policía. ¿Tú piensas lo que es un vehículo policial con una minigun? Es los Estados Unidos, no es España. Sí. Una serie que yo creo que cuando eres pequeño nos flipaba a todos y mantenemos en la imagen, es un poco bucólica, vamos, nos gustaba. Hoy en día no lo concibes. Bueno, me voy a callar porque en Estados Unidos, en México. Bueno, a ver, no sé yo, esto vamos he a cada vez visto, más escenarios más parecidos, ¿eh? en México he visto asaltar a cárteles con helicópteros blindados y artillados Por eso. para capturar helicópteros de la Algunos podcasts Marina. y vídeos ha grabado Francisco explicándonos eso, ¿verdad? Sí, El sí, uso de los de narcos. armamento Sí. pesado por parte del ejército mexicano. Sí, sí. Ujú. Era un Bueno, Gazelle, de nuestro helicóptero preferido, Julio, para estar en sí, África. sí, sí, la base, sí. Bueno, pues llega Hughes, empieza a hacer prácticas, entonces la gente le empieza a protestar, oiga, pues esto es como todo, si tenéis un taller de coches o taller de motos al lado y están todo el día cambiando los tubos o los motores, hay un momento que los vecinos se empiezan a acordar pues de los dueños y además con la normativa actual ni te cuento. Entonces llegan los ingenieros de Hughes y dicen, vamos a ver, estamos aquí probando estos helicópteros que nos está quejando la gente, son muy ruidosos. ¿Dónde atacamos en la estructura o en los planos de estos helicópteros para reducir el ruido? Y el principal factor de ruido, ellos determinan que es el rotor de cola, lo que os he dicho que es como una sierra, y empiezan a duplicar el número de palas también, que pasan a 4 palas, para reducir la velocidad del rotor, lo cual comprueban que reduce o disminuye el ruido del helicóptero. En ese momento hay otra agencia muy famosa en Estados Unidos, que es la agencia ARPA, ¿no? Que habréis visto muchas veces que se vincula con la NASA, que es Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Bueno, está este helicóptero de la NASA, que bueno, algo tiene que ver. Correcto. Es que al final, bueno, la NASA no solo sirve para ir a la Luna, esto es otra cosa que ocurre mucho. Entonces llega ARPA y le ofrece $200.000 en 1968. Aquí, si estuviese Dani, le diría, saca la calculadora, 200.000 euros del 68 es un dinero brutal, ¿vale? Y les dicen que necesitan con un Hughes, con un pequeñito, el UH-6A que os he dicho, que hagan las modificaciones oportunas, ¿no? Para reducir la velocidad del rotor de cola, ¿no?
y necesitamos algo que sea lo más ligero. Y hay un señor... Una cosa importante, el rotor de cola es esencial porque si no el helicóptero no para de dar vueltas sobre sí mismo. Sí, exacto. Exactamente. Sería Es una para peonza. entendernos. Sería una peonza. Es lo que está Sí. dice. Entonces, empiezan a investigar. Y ya os digo que la prioridad es el ruido, no que hoy en día sería la emisión calórica o yo qué sé, o la posibilidad Etiqueta de eco. bueno, eso ya os lo Bueno, digo no, yo. pero que los norvietnamitas no tenían visión nocturna. Visión nocturna no tenían. Bueno, aparentemente no. Y ARPA da a este proyecto el nombre Main Street, ¿vale? Clásico, nada, no se ha complicado. Y entonces aparece ahí nuestra agencia favorita, que es la CIA, aprovechando que está ARPA, que le da la cobertura, le encarga 2 helicópteros con el nombre, designación N351X y N352X para su uso en campo. Esto me encanta. Cuando la CIA dice usar algo en campo, pues todos entendemos nada, que lo van a llevar por allí, Los Ángeles, por California, por Texas, pues el típico piloto de pruebas que suelen siempre nos le ponen como un loco a todos los pilotos de pruebas o que están un poquito taraos. Sí, taraos, sí, con el término. Que tiene cierta valentía que roza la locura. Sí, es un clásico, ¿no? Bueno, viendo a veces los índices de accidentes que hay, pues hay que estar un poco loco, la verdad, sí. Y empiezan a probar estos helicópteros. Os he dicho que es del 68. La primera prueba tiene lugar en el 71. Y el tema es que estos pilotos instructores, cuando empiezan a probar que esto más o menos va decente, necesitamos formar otros pilotos. Y entonces le llevan a los Quaiwine, a estos 2, a una base en Nevada. ¿Qué base hay en Nevada muy, muy famosa del ejército, o más bien de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? Dicen que hay ovnis. Yo lo he dicho antes de pasada. El área 52, lo he dicho 52, el área 51. 51. El número. Sí, lo he dicho antes. Allí están todos, pero en verdad lo que está es lo más básico, que es los vehículos especiales de toda esta gente. Bueno, pues, es que cuando hablabais del hombre de negro y tal, es que en Estados Unidos existe la leyenda del helicóptero negro. Claro. Que surge un poco en esta época con muchos helicópteros oscuros que dan vueltas sin hacer ruido o dan vueltas a una velocidad extraña o dan vueltas de una forma demasiado ágil, ¿no? Os va sonando en relación a que estamos tratando en este podcast, ¿no? Sí. Bueno, pues Fuerza Aérea, ¿no? Bueno, pues la Fuerza Aérea le llevan al Área 51 en Nevada y empiezan a preparar y formar a los pilotos para, sobre todo, hacer unas maniobras en la oscuridad, ya hay que ir de noche, y 2, en espacios reducidos. Como el helicóptero chiquitín, lo de chiquitín o pequeño lo vamos a poner siempre entre comillas, porque para mí no deja de ser grande, pero para un piloto dirán que es un juguetito. Yo creo que es el más pequeño del mercado, en esos momentos. Bueno, algunos que vendían así no, a ver, había unos muy pequeñitos, a lo mejor en los 80 más, que se vendían para que la gente montase casi en su casa. Sí, bueno, ahí ahora esos helicópteros donde sale el presentador Calleja, ¿no? Haciendo la vista de que lo suben ahí y tal, pero ese tipo de helicópteros a mí particularmente no me ofrece nada de seguridad. Tengo la sensación de que eso va. Pero bueno, cualquier helicóptero también. Pero moriste haciendo un sueño realidad. Sí. Bueno, pues empiezan a formar a esta gente. Es una cosa muy guay de los datos y en cuanto a encuestas. Mira, tardaron, la formación eran 8 horas para que los pilotos tuviesen la capacidad suficiente para manejar el helicóptero de noche con una cámara infrarroja frontal muy pequeñita que está montada justo encima de los patines. En 8 horas tenían la capacidad de controlarlo, que me parece una cosa increíble. Hombre, ya eran pilotos previamente, eso es importante. Era un curso de reciclaje. Sí, eran pilotos de la CIA. La CIA no cogía a cualquiera, ¿no? Por eso. Y se cuenta o se dice más o menos que el ruido de los helicópteros, de algunos helicópteros, no todos, más o menos se puede oír a más de 3 kilómetros de distancia. Eso por la famosa alteración del vórtice de las palas, lo que oímos de arriba, que oímos todos. El típico... También hay mucho oyente. Vas por la carretera y oyes un... Y ves a todo el mundo como de pronto empieza a frenar. No sé por qué será. Hombre, ya, es que la DGT... La DGT tiene sus Quad One, ¿no? Ayuda mucho en tráfico. Pero tiene drones también que hacen menos ruido. Sí, esos cada vez hay más. Eso es una cosa que va a cambiar y cada vez más, ¿no? Entonces, una de las modificaciones que desarrollan la empresa en los Quad es meter una pala adicional en el rotor principal para cambiar luego, además,
también en las puntas de las palas principales hacen unos pequeños cambios y ajustan el motor para reducir la velocidad del motor principal, lo cual hace que las palas vayan más silenciosas, ¿no? A su vez, que lo habréis visto en la imagen que ha puesto Francisco al principio, veréis que habían puesto una cosita muy curiosa y habían puesto unos depósitos de combustible adicionales en la parte de atrás, donde van los pasajeros, con un sistema de inyección de mezcla de combustible para aumentar la potencia del motor, que era un motor Allison, ¿no? Durante breves periodos. Y aquí os diré otra vez, haciendo una referencia al cine, habéis visto todos A Todo Gas, ¿no? La película Todo Gas o Too Fast, Too Este es Furious. nitrato ahí. Se metían el nitrógeno ahí, ¡brum! ¿No? Venga, Torete, dale caña. Pues esto tenían sus toretes del aire, ¿no? Y a ver, lo que te hacían era durante unos breves periodos metían una especie de silenciador del escape del motor. Además, meten una serie de almohadillas de vinilo y plomo para amortiguar el ruido del fuselaje. Y otro factor que meten es un deflector para bloquear el ruido que se escapaba por la toma del aire. Creo que en la foto que hemos visto de la NASA se veía el aparato puesto atrás. Si lo pones, Francisco, en un segundito. Sí, lo pongo, sí. Ponlo porque se ve muy claro. No, ahí se ve mejor en este, yo creo. Sí, no, pero en otro se ve el aparato puesto pegado a... Exactamente, sí, ahí se ve. Este se ve mejor, abierto todo el sistema. Sí, es como un megatubo de silenciador del tubo escape. Esto, en teoría, los coches tienen en el tubo escape se llaman silenciador, es una parte del silenciador. Lo que hace mucha gente es quitarlo para que haga ruido el coche. Nadie lo pone. Sí. En las motos, yo que soy motero, yo llevo los famosos DB Killers, reductores del sonido. ¿Qué hace la gente? Pues lo quita. Luego también os digo, yo las mías no hace falta quitarlos porque hacen ruido por sí. Pero yo he visto alguno que es cuando eres una moto. Y hace un ruido bonito que es una Harley de verdad. Sí, pero ganas al menos un caballo, es decir, te merece la pena. Sí, y gasolina que chupa. Sí, eso es cierto. y si le pones una rubia atrás, ganas más calidad, tío, no te jodas, hombre. Sí, eso dice mi pareja que es rubia. Bueno, bromas aparte. Esto sería como los programas estos que nos encantan a todos que hay en Estados Unidos no sé, iba a decir, en Netflix o Amazon, tal. Programas de customización que les encanta a los americanos. Que entiendo que tengo que investigarlo, pero yo me acuerdo que allí la ITV no existe, con lo cual allí lo modifican todo y como quieren, ¿no? Entonces, este tipo de ampliaciones o modificaciones, el problema que hay es que no eliminaban el ruido del todo, porque es muy difícil eliminar. No existe un helicóptero totalmente silencioso. Si habéis oído un dron, hasta a los drones se les oye. Otra cosa es que se oye, se reduce mucho. Entonces lo que hacía era amortiguar el sonido de tal forma que tú cuando oías eso no lo vinculabas a un helicóptero. Es decir, pensabas que era otra cosa. Y eso, pues es un punto que estamos ganando. Entonces llega la compañía y manda 2 helicópteros al sudoeste asiático, exactamente a Taiwán, en octubre del 71. Y les asignan a un escuadrón de la Fuerza Aérea de Taiwán, exactamente al 34º Escuadrón de la Fuerza Aérea de Taiwán. Atento, ya hay subcontrata. Pilotos de ahí, ya tenemos subcontrata de la. Bueno, qué mejor que un país que no existe. No sé. ¿Qué ocurría? Que si alguno de los helicópteros era capturado, no es estadounidense. No, de ningún lado, es chino. Bueno, es de una isla rebelde con respecto al gobierno legítimo chino. Pues sí, vale. Ya, o no, es que es un tema ahí más. Y además en aquellos años que ya empezaba a aflojar el Made in Taiwan por todos los lados, pues nunca mejor dicho, ¿no? Y la flota de Air America en Tailandia recibe 2 modelos Hughes estándar normales que van a ser usados para lo que venimos diciendo, taxi aéreo. ¿Cuál es la trampa? Dices tú, ¿por qué 2 para ir a América y 2 a Taiwán? Porque vamos a usar señuelos. Van a usar los 2 de Air America para distraer la atención de los Kwai-Wans que van a aterrizar en Laos. Es decir, como este tipo de helicóptero era muy común en Vietnam, era un helicóptero que no llamaba, o sea, no destacaba, por así decirlo. Esto lo veían. Los norvietnamitas le reconocían, mira, ya están aquí los cansinos estos con el tal, ¿no? De tal modo que si un agente, un soldado o un observador norvietnamita veía un Loach modificado por la noche, pues no le iba a destacar. Solo por este bicho de aquí atrás, o sea, solo tuvo escape, o sea. No. A ver, no habéis oído nunca. Como decís vosotros, si ahora mismo pasa un helicóptero, todo el mundo lo miramos. En Vietnam en el 72 yo creo que ni las búfalos levantaban la cabeza. No, además de noche todos los gatos son pardos. Ya sabéis eso, ¿no? Bueno, pues empiezan a... Y nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho. Empiezan a preparar los helicópteros en Taiwán.
para que se adecúen al tiempo, al agua, a las inclemencias propias, y les montan en 2 Hércules DC-130, los clásicos, y les llevan a Tailandia. Qué cosa más rara, se van acercando. Llegan los mecánicos, le sacan por piezas, pero de tal modo que no cante, es decir, las palas del rotor por un lado y los tanques de combustible por otro lado, ¿no? Y les llevan a una base de noche. Pero ¿dónde la van a llevar a una base? Una base secreta en el suroeste de Laos. Una base que oficialmente no existe. Lo has dicho muy bien, Esaú, porque no existían bases, ¿no? ¿No? No tenemos, no nos consta presencia del ejército norteamericano en territorio de Laos. Bien. No puedo ni desmentirlo ni Pues confirmarlo. este sitio que no existía, llamado PS-44, PS es de Pak Site, es una ciudad cuartel a unos 29 kilómetros al suroeste de Laos. Curiosamente, esta base se había hecho para albergar a las contrata local. La contrata local son los comandos laosianos, tipos duros, ¿eh? La gente de Laos... ¿También llevaban el Tigres o ellos tienen otro color? Llevaban Tigers, llevaban de todo y eran tipos muy duros. Y no digo de pequeñitos. uniforme, el Tigre ese tan chulo del Vietnam del Sur. El Tiger, hay comandos de los llanos, he visto fotos con el Tiger y con uniforme verde y depende de donde quisiesen meter y por lo que quisiesen pasar. Porque claro, porque tú ves a un laosiano y un vietnamita, tampoco te vas a parar a ver. No, hay que ser demasiado... No, ni de coña, vamos. Escucha, y en mitad de la jungla ya os digo que no ves ni una de las cosas que contábamos. Estos son mercenarios tailandeses. Porque tampoco... Tailandeses, ya habéis visto, ¿vale? Esta base, esto me encanta. Qué bonito, tío. Muy chulo, muy chulo. Muy chulo. Mucho. Esta base es la cosa más simple. ¿Qué os pensáis que va a ser la base? ¿Un sitio espectacular, increíble o algo simple? No, pues haciendo tú esa pregunta, algo simple. Sí, pues una pista de tierra, 3 edificios con techo de hojalata en el borde de una meseta, ni más ni menos, en un terreno un poquito escarpado, que eso es importante, y una extensión de arena alrededor, tipo una playa, ¿no? Cuentan que era la arena que había, era blanca, porque habían traído arena de mar, erosionada. ¿Para qué? Para la ubicación, ¿no? Bueno, pues el problema que hay es que dice la CIA que a ver qué hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo actuamos? Esta situación cómo es. Tenemos a los soldados laosianos, tenemos en América que vuela a esa base, ¿no? Y hay que reforzarla. Lo primero que dicen, para que veáis cómo es de secreto, es que en la base, la PS-44, estaba prohibido las fotografías. Hoy día, en el año 2025, con los móviles, ya os digo yo que ni pues de coña. prohibido móviles. Prohibido móviles, vamos. Alguno correría con el Strava y se vería luego en el mapa. En los relojes, ¿no? Que es lo que Cuenta la anécdota aquella, ¿te acuerdas, Julio? Sí, hubo un tema en Estados Unidos muy curioso porque en Siria aparecieron oficialmente una base estadounidense porque algún operativo de fuerzas especiales, del famosos boinas verdes, salían a correr por el perímetro de la base con los relojes hoy en día, los con los Garmin, yo que los sé, Garmin, los Apple Watch y todas y luego lo subían al Strava para flipar. Y claro, de pronto encima eran tan idiotas es lo que estaban haciendo en el perímetro de la base en Siria. Y les pillaron a muchos de esos, hubo una polémica. Y Saúl lo sabe, además lo sabes de buena tinta, que lo has visto, en muchas unidades ese tipo de relojes están prohibidos. Los que valen son los famosos Casio, los GESO de toda la vida o cosas muy sencillas, ya os lo digo yo. Bueno, estaba prohibido. Otra cosa que es muy importante es que en Vietnam o Laos o Tailandia había chicas que hacen pum pum. Vale. Tú no, muy Boku. Tú no, muy Boku. Boku. Entonces, lo primero que les prohibieron a los pilotos, mecánicos y demás, nada de ir a bares ni sitios de, como decía mi abuelo, que en paz descanse, de señoritas que fuman. ¿Vale? Porque él tenía miedo de que alguno se fuera de la lengua. Entonces, el código de silencio que había alrededor era brutal. Hasta el punto que otros propios pilotos de América que llegaban a la base ni siquiera sabían que había un helicóptero de ese tipo. O sea, que son todos colegas, pero es que desconocían. Y eso que hay un helicóptero. O sea, para dar más secretismo a esto, que nos encanta de los hombres de negro, muchos de los hombres del equipo, de la CIA, solo se conocían por su nombre de pila o por apodos. Y la CIA tenía un nombre en clave, ¿vale? Para la base. Esto os va a fascinar. ¿Sabéis cómo llamaban a la base, a la PS-44 que os he dicho?
El A ver, cliente. Cliente. el cliente. El cliente. Tenemos que llevar al cliente 3 helicópteros. Tenemos que tal, no sé qué. El helicóptero, obviamente, pues los silenciosos estaban más que escondidos hasta tal punto que se mantenía fuera de la vista a unos 600 metros al noroeste del edificio principal de la base, de modo que solo se podía acceder por un estrecho sendero forestal sin señalizar. O sea, en una base secreta era el edificio secreto dentro de la base secreta. O sea, ¿vale? Rodeado de bosques. El helicóptero era muy difícil de ver. Y cuando empezaban a arrancarle o a activarle, sonaba como un pequeño avión, ¿no? Os digo, uno de los factores también por los cuales estaban alejados era uno de los grandes miedos que tenía la CIA o había en Vietnam. Son los ojos soviéticos. Los soviéticos tenían los satélites, tenían aviones, eran los que estaban supuestamente ayudando a Vietnam del Norte. Bueno, pues estaban aparte y la zona o el hangar donde estaban, desde el punto de vista aéreo, parecía más un almacén. Buscaban, pues eso, no llamar la atención. Y luego, insisto, tenían el helicóptero por piezas, como un Lego, ¿no? El rotor de cola con las palas en una extraña configuración, ya os digo, en forma de tijera, un gran silenciador en la parte trasera del fuselaje. No querían que cantase, no buscaban que no llamase tal. Entonces, si os he dicho que América ofrecía a sus mejores pilotos, pues van a ir un par de pilotos que es que estos son dignos de un programa exclusivamente. Uno va a ser Thomas Johnson, llamado Sepp. Este era un hombre alto, muy delgado, de la América profunda, de Idaho, que era veterano paracaidista. Había empezado a trabajar en América en el 59. Y os he dicho que era veterano paracaidista. ¿Qué hacía? Preparaba paquetes para tirarlos por la parte trasera de los aviones con los paracaídas. Un clásico que hemos visto todos en logística. Bueno, en España hicimos con pavos, o sea que mejor. Sí, bueno, sí, y en el INDI prácticamente tiramos, sí, tú lo has dicho, hasta cestas de cualquier cosa. Por cierto, este hombre era uno de los 3 únicos que sobrevivieron a un ataque norvietnamita en otra base aérea en Laos que oficialmente no existía. Su misión era preparar o entrenar a un equipo de 8 comandos de Laos para la misión de escuchas telefónicas, donde os he dicho, bien, no iban a ir tropas estadounidenses, iban a ir laosianos, la contrata de la contrata. Estos tipos, no os voy a contar nada, veteranos que muchas veces incluso habían estado a través de la famosa ruta Ho Chi Minh en el este de Laos poniendo orejas. Eso lo hemos contado tú y yo muchas veces, Esaú, que estaban allí. Además, queridos oyentes, valorar estar en mitad de un monzón o en mitad de lo peor en un sitio de estos, con muchos problemas a veces del equipo, que eso, que Vietnam el problema que había era el tiempo. Creo que llueve de arriba, de lado y de abajo, como decía cierto sargento, ¿verdad? Sí. Y se lo decía el teniente Dan. Bueno, Sí. Problema que se encuentran los agentes de esta compañía, la famosa cámara infrarroja. Os he dicho que la tenían para volar de noche y tal. Junto a la cámara infrarroja, pues empiezan a ver que tienen una serie de problemas en la zona para poder volar con él. Les llega otro juguetito, unas gafas de visión nocturnas, las U50, la primera vez en uso. Sí, las gafas de visión nocturna, que todos habéis visto sobre todo en los videojuegos, lo usan muchísimo en las películas. Yo he usado gafas de visión nocturna y bueno, están bien, pero tampoco es la panacea. Aunque bueno, las de hoy en día que he tenido la oportunidad de tener en mis manos, pero por desgracia, no me han cedido simplemente, ¿no? Pues el problema que había es que solo funcionaban cuando la luna estaba en cuarto creciente y llena. Es decir, porque hay intensificadores de luz, ¿no? Sí. Realmente. Pues sí. No era una gafa de visión nocturna como vemos hoy en día. Por cierto, uno de los grandes errores que hace el cine, televisión y videojuegos es que tú cuando te pones las gafas de visión nocturna parece que se ve todo que te cagas. Error. Y en aquella época más. Hoy en día eso ha mejorado muchísimo. Ya os digo, yo tengo la oportunidad de usar de las últimas y son espectaculares. No, yo me puse una vez y grabé hasta con el móvil. Puse el móvil y se ve bien. Sí. Y era de las sencillas, ¿eh? Sí. Hoy en día ha evolucionado muchísimo. Hoy en día hay un nivel brutal, pero estamos hablando años 70. O sea, olvidaros. Y además un mazacote, ¿no? ¿Vale? Luego, bueno, el helicóptero disponía también de un sistema de navegación de largo alcance, entre otras modificaciones. Y el problema que había, hay que volar bajo.
tenemos que ir en un sitio donde hay árboles y postes telefónicos, porque el objetivo es un poste telefónico, lo vamos a usar de señal. Lo sabéis muy bien, y si no os lo digo, que hoy en día los pilotos, cuando a veces se pierden, usan las referencias de carreteras. Ujú. Eso me lo ha contado más de un piloto. Esto lo habéis visto ahora en Ucrania, en Rusia y demás, Sí, sí. que usan las autopistas como referencia, ¿no? Y por eso que ten cuidado con los cables de alta tensión. Claro, ha habido algún susto más de una vez, ¿no? Hay que practicar con el sistema de navegación de largo alcance que os he dicho, llamado LORAN. Hay que practicar sin que nos vean. Hay que jugar con los, insisto, el entrenamiento con los árboles, con lo cual empiezan a entrenar. Primero, antes de hacer unas primeras misiones, hay que hacer un juguete, un juego. Entonces cogen un poste telefónico, lo simulan, más fácil del mundo. Un árbol pelado, ¿vale? Ponen una cuerdecita y le dicen, venga, le vamos a llevar y vamos a poner pues una falsa equipo de radio. Algo sencillo, ¿no? Un relé de estos clásicos, ¿no? El relé, pues ya sabéis, cajas. Es que es lo que os decía. ¿Cuánto creéis que medía el equipo de escucha? Que lo tengo aquí apuntado el dato. Para Como una nevera. Con las No, antenas. como una nevera de camping de estas pequeñas. Tiene razón, más bien una pequeñita. Vale. ¿Cuántos metros en anchura? Con antenas, ¿eh? Con antena 1,5 metros por 1,5 metros, por decir algo. Metro y medio. Tú dices 1,5 metros. Francisco, Sí, ¿tú no. por cuánto apuestas? No, y 1 metro o así. 1 metro, vale. 3 metros. La Madre madre mía, que- ¿y eso queda para pasar desapercibido? Efectivamente. Eso es más largo que el helicóptero, tío. Claro, Si eso es más grande que el helicóptero. Claro, No, sí, digo que sí. O sea, plegable la antena. claro, con las antenas. El problema es que, vale, sí, el paquete era compacto, ¿no? Y cabía, sí, entre los patines del helicóptero. Pero es que había muy poco espacio libre para fijarlo los pilotos, ¿no? Que solo podían aterrizar en una superficie que tenía que ser muy plana. A ver, estamos hablando Laos, Vietnam, toda esa zona. Esto no es hormigón, que a veces pues está del agua, de muchos factores, eso, como la cagues dejando... Correcto. Y luego os he dicho, luz infrarroja, vale, adelante, en el patín de adelante, con lo cual proyectaba un resplandor rojizo. Muchas veces yo he visto que vas por la noche y vas viendo a la gente con los infrarrojos, les ves la luz roja del infrarrojo. Ahí hay un tío con infrarrojo, eso pues en aquella época cantaba más, ¿no? Con lo cual no estaban nada convencidos, estaban emparanoiados, esto no va bien. Y a eso hay que sumar los espías norvietnamitas, ¿no? Que estaban, los estadounidenses estaban obsesionados con que había ojos rasgados en la base. Con lo cual, ¿cómo empezamos a entrenar que no se nos vea este relé, este aparatito de escucha y que no nos vea nadie? No sé vosotros, pero hasta aquí me lo Va compré. complicando todo. Se va... Claro. Empiezan a hacer los pilotos, este famoso Stephens, hace una prueba y empieza a hacer pruebas. Bueno, pues vamos a probar, vamos a usar una cuerda, ¿no? Y un técnico de apoyo a soltar la cuerda. Un clásico, lo que habías dicho, hoy diríamos un globo, un jazzito, una marca de estas de empresas que te traen la comida, pues esto prácticamente bajando. A su vez, tenían que trasladar una tripulación de rescate para las operaciones, porque sí, podemos hacer esto, pero si nos va mal, necesitaremos tener una segunda plan. Imagínate que este helicóptero va y cae. Siempre, todas las misiones que se hacían tenían que tener siempre una unidad de apoyo, ¿no? Una acción de inmediata. Entonces, llegan y deciden, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué día lo hacemos? Venga, 5 de diciembre. Aquí vamos a hacer el plan. Venga, vamos a jugar, vamos a hacer un intento. En la noche del 5 de diciembre, parece que la noche es buena, no hay mal tiempo, preparan a los comandos laosianos, al equipo de escuchas telefónicas y reúnen en un de Havilland, el DC-6, es un avioncito, meten a esta gente y además del helicóptero. Armamento, paracaídas, por supuesto, cada uno preparando su equipo por si la cosa va mal y vamos a empezar a volar. Empiezan a salir, empiezan a bordear la famosa ruta Ho Chi Minh y realizan una trepada pegándose al terreno. El problema, insisto, vuelos pegados y las referencias que van a usar nuestros pilotos en este caso van a ser los ríos. Cuando identifican el lugar donde ellos dicen aquí vamos a dejar el paquete, soltamos a 2 comandos que saltan al suelo a unos pocos metros de altura. Esto lo habéis visto en muchas imágenes de Vietnam, que saltaban desde el patín. Ya puedes tener buenos tobillos. Sí, sí.
Eso estaba Porque pensando, que para eso vas a un piajo más, tío, que te vas a doblar el tobillo y lo vamos a joder, coño. había un índice muy alto en la guerra de Vietnam de gente que tenía muchos esguinces. Y no siempre se salta con botas militares que te aprietan el tobillo. ¿Habéis visto cómo soltaban con tipo sandalias o hoy diríamos unas chanclas, ¿no? Muchos Sí, de... porque la huella que dejas tiene que ser la misma que usa el ejército de tu enemigo. Sí, sí. Pues Así déjame los que, comandos. O sea, de momento ninguno se ha roto nada. Y una vez dejado los comandos, los pilotos vuelan hasta una montaña a unos 300 metros de altura para instalar el repetidor principal. El problema, los he dicho, hay que encontrar un árbol que haga de repetidor y un árbol ideal, no vale cualquiera. El árbol tiene que estar en un terreno elevado, con una vista despejada de la zona occidental, copa plana para dejar el juguetito, ¿no? Empiezan a observar dónde lo colocamos. Insisto, casi 3 metros. O sea, pensar que vas a dejar, para que os pongáis un ejemplo, ¿habéis visto los nidos de cigüeña? Como en un nido de Sí, sí, sí. cigüeña. Claro. Pero ahí no hay nidos de cigüeña. ¿Ese problema qué? Claro. Ahí, ¿cómo lo ocultas? ese es el problema. Es un Eh, cacharraco de 3 metros que se ve a kilómetros. vale. Sí, sí. Con lo cual, aquí tenemos un problema. Le vamos a sumar otro problema de mala suerte. Llegan los comandos de los laosianos y van con sus sandalias. Vamos a trepar aquí en la madera, porque los postes de madera son los clásicos, y cuando llegan allí se dan cuenta que no son de madera, sino que son de hormigón. Con lo cual... Puta modernidad es coño, joder. Toda la vida se han hecho los postes de madera. Sí, porque claro, hay unos ganchitos que son con picos que tú vas enganchando en la madera, que me imagino que iría por ahí. Yo me lo puse una vez, son divertidos. Sí. Claro, tú imagínate, ya me han jorobado el subir para trepar, para pinchar, porque lo que van a hacer es pinchar, ¿no? Pinchar para que luego el repetidor que han colocado con el helicóptero en un punto alto haga pues de antena. Se dan cuenta que hay que trepar, las pasan muy canutas, consiguen empalmar los cables, pincharlos, que decimos popularmente, y uno de los factores es que la línea telefónica que usan los norvietnamitas es la línea que habían construido los franceses. O sea, ni más ni menos. Y usan una de las armas que siempre se usan en todos los ejércitos, se sigue usando en el 2025 y se irá usando en el 2035 y en el 2100. La cinta adhesiva. La cinta adhesiva es perfecto para pegar cables. Eso es un clásico. Sí, sí. O La cinta sea, americana, dices tú, ¿no? sí, cinta Bueno, adhesiva. americana la consideramos adhesiva en parte, sí. Sí. No, la Sí. cinta aislante, la que sería La cinta aislante de toda la vida. Llegan los estadounidenses, cogen el helicóptero y hacen la prueba. Oye, que estamos recibiendo perfectamente desde radio las comunicaciones. Bajan un poquito con este helicóptero silencioso y cogen a los comandos, a estos técnicos, si queréis, con un poco de humor, los técnicos de Telefónica, ¿no? Si queréis, los de comunicaciones, y se les montan. Hacen el vuelo y para casita, ¿no? Estamos de regreso. Parece que la cosa va bien. No ha habido ningún tiroteo, no nos han visto. Volvemos a PS44 y allí notifican, oye, que hemos llegado. Posteriormente, oye, esto parece guay, genial, lo hemos conseguido. Esa misma noche llegan los estadounidenses y vamos a celebrarlo. ¿Y dónde van a ir? Pues a un bar de chicas, boom, boom. Me encanta De las que no se porque debe ir, pero bueno, sí. tengo apuntado... Lo que se llama vulgarmente de línea caliente. Sí, de luces rojas. No, pero telefonía caliente, o sea, eso Sí, seguro sí. que hay llamada al momento. Bueno, tengo apuntado el nombre del garito. El Wolverine Night Club. O sea, esto es ¿Te lo había increíble. todavía? A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería la noche, no? De la tensión de... A ver, entender que cuando haces una misión de estas, pues, y lo consigues bien, porque es prácticamente has hecho algo diferente, pues, ¿cómo fue la noche de salvaje que alguien le arrancó de un mordisco parte de la oreja a uno de los pilotos? O sea, le hizo un Mike Tyson, ¿vale? Hubo bronca, ¿qué demonios hacéis en un garito de luces rojas? Tú con la oreja cortada, ¿esto qué es? Hasta tal punto se cabrean desde el alto mando que le dicen a los estadounidenses para casa y se llevan a todo el equipo de salida de Laos. Lo curioso de esta historia es que se usó solo una vez. El equipo estuvo funcionando, según informes, pues según leas, hay entre 1 y 3 meses y a los 3 meses dejó de funcionar. Pero lo que sí es cierto es que les dio la suficiente información
del alto mando norvietnamita para que Kissinger lo usara como arma en las negociaciones de paz de finales de 1973. El avión, bien, disculparme, la aeronave, fue trasladada de nuevo a California. Los pilotos de Iramérica entrenarían con él hasta 1973. Luego fueron enviados de vuelta a sus antiguos puestos en Iramérica. Los mecánicos y especialistas desmontaron esas customizaciones del Quick-Wing. Se borraron algunos de los rastros, matrículas en 1973 y el helicóptero de modo normal fue transferido a una empresa llamada la Pacific Corporation, ¿no? Con lo cual nuestro helicóptero desaparecería y su historia, que es por la que nos ha llegado, aparecería en 1995, casi 2 décadas después, en un libro, el famoso Shadow War, que es del que hemos sacado parte de esta historia. A mí me parece una cosa brillante. Y atentos, que este es un poco el huevo de Pascua, parte de las innovaciones que sacaron de este helicóptero, luego lo usarían para el desarrollo de uno de los helicópteros estrella de la compañía Hughes, que es el Apache, que tiene un rotor de cola en forma de tijera. Así que, como veis, aquí todo se aprovecha. No sé qué os parece la historia, pero vamos. Bueno, Esaú no sé, porque yo creo que vino la CIA y se lo llevó. Esaú ha caído hace tiempo, como siempre, porque Esaú tiene un problema. Cuando habla mucho de su compañía, de la CIA, le tiran del cuello. Ya nos ha pasado alguna vez. Nos ha pasado una vez. Pues ahí Esaú así es capaz de volver y si no, nos despedimos de él a través de una llamada telefónica, ahora que está pinchado su teléfono. No hay problema ninguno. Pues, Caronte, este viaje para conocer este helicóptero nos sirvió para conocer a Iramérica y sus operaciones. Una de ellas fue esta infiltración, ¿no? Para pinchar un teléfono. Pues ahora aquí sabrán lo que harán pinchando líneas de internet. Ahora es el filo. Hoy tenemos la Deep Web y todas estas cosas. La diferencia es que ahora lo pinchan y a los 2 días está aquí en las redes. Sí. Es lo que ha cambiado la cosa. Sí, sí. Pues muchas gracias, Julio. Y que te quiera escuchar, estás ahí en muchos podcasts, ¿no? Especialmente. Bueno, yo soy un contratista de Iramérica, nunca mejor dicho, y bueno, colaboro habitualmente con Casus Belli y con Victoria Podcast y bueno, y con otros podcasts que me han pedido desinteresadamente. Es la diferencia entre los contratistas de Iramérica. Ellos cobran y yo una mierda. Y otra cosa es que, bueno, venía a colación, mis compañeros que se han hecho alguna traducción en un par de libros que he hecho para Zeppelin Books, sobre todo muy online, online, ebook y todas estas tal, de cositas de Vietnam súper chulas, que es un conflicto que parece que está todo contado y es mentira, siempre se encuentra algo. Es una cosa muy llamativa, muy, muy llamativo. Y bueno, hay alguno muy guapo de la caída de Saigón. Es que, bueno, hay historias. Yo os recomiendo leer cosas antiguas. A ver, todos somos fanáticos, sobre todo de Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial parece que está más dejada. El que os habla es muy fanático de los conflictos, sobre todo de los años 70-80. Y es que muchas de las cosas que vemos hoy en día es que está todo inventado. Ya no hay cosas que muchos conflictos, misiones, son prácticamente lo mismo, con menos medios, con menos medios. Con menos medios. No, en parte del presupuesto puede que gastase más antes. Pues sí. Pues Julio, muchas gracias. Saúl no está, pero nos despedimos en su nombre. Espero que os haya gustado el programa y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros al canal activando la campanita. Cuidadín, no hagáis mucho ruido porque estamos aquí en modo silencioso con nuestro helicóptero Quiet One. Gracias a todos y si queréis apoyar para repostar el helicóptero y meterle combustible, en los sistemas de micromecenazgo de Bellum Artis tenéis la posibilidad de ayudar. Pero si no, no pasa nada porque aquí volamos para difundir la historia. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.